Buenos días, hermanos. Saludo, que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes, apreciados hermanas. Que Dios los bendiga y los guarde en esta hora de la mañana, hermano. Yo estuve estudiando casi 2 días, meditando en estos temas tan importantes, la lucha secular, hermano, por la libertad religiosa. Así se llama el tema de hoy, la lucha secular por la libertad religiosa. Así se llama, hermanos. Esta es la segunda parte, hermanos, porque como le dije, muchos textos bíblicos, hermanas, que tenemos que sacar para que nosotros podamos entender y el Espíritu Santo nos ayude. Y nos ayude, hermanos, principalmente a hacer todo lo que nuestro Señor nos manda. Antes de todos, hermanas, vamos a orar. Querido Jesús y amante Padre que moras en las mansiones celestiales, en esta hora, Padre, te pongo todo pensamiento impuro, Padre, en tus manos. En el nombre del Señor sea quitado. Ayúdame, Señor, a escudriñar tu palabra, tu escritura, a donde tú nos mandas, Señor, a predicar el Evangelio, Padre. Estamos en los días postreros, Señor, a donde, Señor, tenemos que nosotros, Padre, predicar tu palabra sin miedo y sin temor, Padre. Nosotros estamos predicando, Señor, lo que dice tu palabra. Nosotros predicamos, Señor, lo que tú mandas, Señor, en el mensaje que se nos ha dado. Desenmascarando, Señor, todas las falsas doctrinas, Señor, las falsas religiones y que, Padre, penetraron en el mundo cristiano. Querido Señor, en este momento, Padre, ayúdame, Señor, a entender, comprender tu palabra, Señor, porque tú sabes que el enemigo nos trata de atacar y si es posible de derrumbarnos. Nos pone muchas piedras de tropiezo, Señor, porque Él sabe, Señor, que le queda poco tiempo y no le conviene, Padre. Quiere estorbar tu obra. Padre, en este momento, Espíritu Santo, ayúdame, Padre Santo. Ven, Padre mío, a dirigirme en mi hablar, Señor. Limpia mis labios, Señor, como un tesón prendido, para que pueda yo entender y comprender tu pasaje bíblico. Alumbra mis ojos, Padre, con colirio, para que yo vea tu grandeza, tu luz, Señor Jesús, que están en las Escrituras. Dame el entendimiento, la sabiduría que descienda de lo alto y aparta, Señor, toda obra impía, Señor Jesús, que quiere estorbar tu obra. Y te pongo mis cargas y mis problemas, amante Dios, en tus manos, porque contigo es ligera. Necesitamos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que tú nos guardes en este momento y que nos ayude. Bendice, Señor, a los ministerios, Padre, de las hermanas, de los hermanos, de los pastores, Señor, que están predicando, que están en ayuno y oración, Señor. Nosotros sabemos, Padre, que tú escuchas las oraciones de un pueblo, Señor. No vienes por una iglesia, vienes por un pueblo, Señor. Verdaderamente por un grupo, Señor, que ama tu nombre. Pero vemos, Señor, que nosotros nos estamos durmiendo, Padre, a no proclamar los grandes mensajes que tú nos has dejado. Señor, sabemos que hay muchos hijos tuyos en diferentes dominaciones, que casi son la mayoría, Padre. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú los guardes en tus manos y que ellos no tienen culpa, Señor, de ver ser enseñados de la forma incorrecta, Padre. Pero tú los alumbrarás, Señor, los guiarás, Señor, los ayudarás a escudriñar en sus hogares, a donde sea la palabra, Padre. Y que nadie, Señor, la tenga sepultada, sino, Señor Jesús, esto está a la luz de tu palabra. Alumbra a cada ser humano, Señor, con tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a proclamar tus grandes mensajes, Padre, de proclamación. Porque el tiempo está cerca, Señor, y muy pronto te vamos a ver si es tu voluntad, Señor Jesús. Pero sabemos que nos ha dejado señales, Señor. Sabemos, Señor, que cuando en los Estados Unidos se establezca la abominación desoladora que habla el profeta, Señor Daniel, cuando esté implantado ese día, Señor, es momento, Padre, de que tu pueblo salga, Señor, a la montaña, a como lo dice San Mateo, Padre. Querido Jesús, y que como dice tu palabra, que no sea en sábado, Padre, ni en invierno, Padre. Hay que orar, Señor, por eso, Señor Jesús. Guárdanos, Señor, y tú sabes, Señor Jesús, si vamos a estar, Señor, de pie para verte, Señor. Porque aquí en esta tierra es mucho sufrimiento, Padre, pero tú tienes, Señor, el poder.
tú nos vas a cuidar y nos vas a guardar. Nos llevarás victoriosos hasta el día del fin, hasta el día que tú vengas. No sabemos ni el día ni la hora, pero no queremos, amante Padre, que nos sorprendas como ladrón, porque no, Señor, van a ser sorprendidos como ladrón, Señor, las personas, Padre, que no quieren saber nada de ti. Pero tus hijos y tus hijas, Señor, no vamos a ser sorprendidas como ladrón, porque estamos proclamando tu palabra, Señor, como tú mandaste, querido Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, familia, familiares y de todo, saludos. Les saluda la hermana Saraí. Hermano, Saraí es mi nombre, además que aquí tengo Rosa Álvarez en el Facebook. Pero me llamo Saraí, hermanos, es mi verdadero nombre. Pues vamos a comenzar, hermanas, lo que dice la palabra de Dios. Seguimos con la segunda parte, la lucha secular por la libertad religiosa. Vamos a leer Mateo 24 en el verso 24. Mateo 24, verso 24. Dice la palabra del Señor: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Darán, dice, señales grandes, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los elegidos. Hermanos, si nosotros estamos preparados, si tenemos, hermanos, el colirio, el Espíritu Santo, no vamos a ser engañados, hermanos. Pero si nosotros no proclamamos los mensajes, la verdad presente que el Señor ha mandado en su palabra, que nosotros, hermanos, descubramos tantas cosas que hay aquí y no las proclamamos, por esa luz vamos a ser engañados con las mentiras, hermanos, que Satanás va a hacer descender fuego del cielo. ¿Y de dónde, hermanos? ¿A dónde se van a ver esas señales? En los Estados Unidos, hermanos. Vamos a estudiar, hermanos, más a fondo la palabra de nuestro Creador del cielo y Rey del universo. Vamos a leer Eclesiastés 9, el verso 5. Vamos a buscarlo, hermanos, con mucha reverencia. No encuentro ese capítulo, hermano. Ezequiel. Pero ahí lo estoy buscando.
Disculpen si estoy tardando un poquito, pero estoy buscando Eclesiastés 9:5, hermano. Como no lo descargo yo aquí en mi celular, ya lo encontré, apreciados hermanos. De Proverbio está Eclesiastés, Proverbio. Así lo busco, tengo que buscar en la parte de acá atrás, donde están todos, Génesis, Jeremías, Isaías y todo eso. Ahí lo comienzo a buscar, hermanos, porque casi yo no estudio ahí esa parte, pero ya ahorita lo estoy comenzando a estudiar y casi me enfoco más en las profecías de Daniel, en Samuel, José y todo eso, pero casi no, ni Judas, y Judas está casi cerca del Apocalipsis. Proverbios, y aquí está, de Proverbio está Eclesiastés 9 en el verso 5. Ahora sí ya no me pierdo porque yo sé que está Proverbio lo busco rápido, está Eclesiastés y sigue lo demás. Bueno, dice la palabra del Señor aquí, Eclesiastés 9:5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesto en el olvido. Aquí nos detenemos un poco, hermanos. Dicen que van a venir falsos pastores, falsos, ¿verdad? En San Mateo 24:24, ya lo leímos, hermanos, mira, en San Mateo 24 lo voy a volver a comenzar a estudiar. San Mateo 24:24. Dice la palabra del Señor, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales, grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los elegidos. Van a hacer milagros, hermanos, van a hacer muchas cosas para arrastrar tras sí a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice Eclesiastés 9:5, dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Hermanos, aquí estamos desenmascarando, hermanos, las falsas religiones, la falsa creencia en el espiritismo, que algunos creen en el espiritismo, algunos creen, hermanos, que como yo, hermano, yo tengo familias muertas, hermanos, abuelos y abuelas que están muertas, y yo no puedo decir, soñé un sueño y soñé que mi abuela me hablaba. No, hermano. Hay muchos cristianos, hermanos, que creen todavía, a pesar, hermano, que están en la iglesia. Muchos cristianos piensan y creen en la inmortalidad del alma. ¿Por qué, hermano? Porque algunos piensan que si un difunto o un hermano ya murió y tú lo estás soñando y lo sueñas que te está llamando, que estás comiendo con él, que estás platicando con él y tú sabes claramente que ya está muerto. Muchos hermanos y muchos cristianos creen en eso, pero eso es mentira. Eso no existe. Ese es espiritismo, hermano. Eso es mentira. Eso es Satanás. Cuando ustedes sueñen que su familia que ya está muerta, que les está hablando, eso es mentira. No lo crean. Pónganse de rodillas y pónganse ese sueño en oración a nuestro Padre Celestial, que reprenda todo espíritu de mentira y de error, hermanos, porque eso no es cierto. Aquí leímos en Eclesiastés 9:5, dice que ya los muertos no saben nada de esta vida, no saben nada, y por eso dice que van a llevar atrás sí discípulos, porque dice que se van va a hacer grandes señales, engañará, si fuera posible, aún los elegidos, ¿verdad? Vemos aquí que esto, hermano, mucha gente cree que los muertos hablan. Eso es mentira, hermano. No habla ni una imagen, hermano, que nosotros nos arrodillemos en una imagen. Tampoco, hermano, no nos van a escuchar, porque ellos no saben nada, no tienen vida. Aquí estamos desenmascarando los engaños, hermanos, los engaños de Satanás. ¿Cómo es que Satanás mezcla la verdad con la mentira, la verdad con el error, hermano? Vemos aquí en Salmo 146:4,
Vamos en Salmo 146:4. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 146:4. Salmo 146:4. Dice la palabra de Dios: y saldrá su espíritu, tornaráse a la tierra. En aquel día aparecerán sus pensamientos. Aquí vemos, hermano, que cuando la gente ya muere, sale su espíritu y parece su pensamiento. Ya no sabe nada de esta vida. Ni porque creamos, hermano, que los muertos hablan, que los muertos nos hablan a través de los sueños. Eso es malo creerlo, hermano, que si nosotros soñamos con un difunto, con un hermano, con una hermana que nos está hablando, es mentira. Eso es Satanás, hermano, que quiere desviar nuestra mente, ¿verdad? Porque aquí dice en Salmo 146:4, saldrá su espíritu y tornaráse a la tierra. En aquel día aparecerán sus pensamientos. Ya no sabe nada. Los muertos nada saben. Vamos a ver Eclesiastés nuevamente 9:6. Mira lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Eclesiastés 9:6, dice, y también su amor y su odio y su envidia fenecieron, o sea, se fueron, ya ni tienen más parte en el siglo, o sea, aquí, en todo lo que se hace debajo del sol, ya no, ya sus pensamientos están puestos en olvido, no saben nada, hermano. Es como cuando nosotros nos dormimos, estamos durmiendo, ya no sabemos nada, hermano, estamos bien dormidos. Así, la muerte es como un sueño, hermano. Ahora vemos aquí Eclesiastés, otra vez nuevamente, 9 en el verso 10. Aquí dice la palabra de Dios: y todos los que te vieren, y todos los que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el sepulcro donde tú, o sea, si nosotros vivimos, tenemos que hacer todo en vida. Que lo hagamos, dice. Porque tú vas, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo cuando uno esté en vida según tu fuerza. Porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada, hermano. Aquí estamos desenmascarando, hermano, las falsas religiones, las falsas creencias que los muertos hablan, hermano. Eso no es cierto, hermano. Eso no existe, hermano, que un muerto te va a hablar, porque aquí dice que en vida. Aquí estoy dando textos bíblicos, hermano, a donde como algunos creen que nuestros seres queridos no hablan, hermano, y que le ponemos cositas que para que vengan a comer. No, eso no es cierto. Eso es Satanás, hermano. No hay que creer, porque la Biblia está hablando que los muertos no saben nada. Y algunos hermanos, desgraciadamente, hermanos, que profesan la religión, hermano. Fíjese, mi mamá es adventista, hermano, y ella antes decía, no, es que yo soñé con mi hijo que me estaba hablando. Yo le decía, no, mamá, no creas en eso. ¿Por qué? Porque eso es el Satanás. Eso no es cierto. Los muertos no saben nada. Y le comencé a dar textos bíblicos para que se diera cuenta. Y aparte que ella iba a la iglesia. Se pueden imaginar, hermano. ¿Te imaginas una persona que no va, una persona que está engañada? Hermanos, aquí nos estamos dando cuenta, estamos quitándole la máscara al diablo, a Satanás, todo lo que hace creer que los muertos hablan. La Biblia dice que no es cierto, no tienen ya nada aquí. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, no vas a hacer obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría hay, no hay nada. Vamos a leer segunda de Samuel 12:23. Mira lo que dice segunda de Samuel 12:23, hermanas. Lo que dice la palabra de Dios, Samuel 12:23.
Segunda de Samuel 12, el verso 23 dice, mas ahora ya es muerto, aquí dice David, mas ahora ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? Dice, ¿para qué tengo, dice David, de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy, dice a él, mas él no volverá a mí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas él no volverá a mí. Ah, mira lo que estamos leyendo, hermano, segunda de Samuel 12, 23. David dice aquí, hermano, acerca de su hijo ya muerto. Ya es muerto, dice, yo voy a quien, a él. Mas él no volverá jamás, no volverá más a mí. Ahora, hermanos, vemos que aquí, hermanos, estamos desenmascarando que ya los muertos no saben nada. Vamos a leer el Génesis 3:4. 3:4. Génesis 3:4. Mira lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás aquí. Mira, hermano, lo que dice Satanás, le dijo a la mujer, a Eva, desde el principio, no morirás. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en su palabra del Génesis 2, el verso 17, hermanas. Mira lo que dice. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice Jehová aquí a Eva, de él, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Es una contradicción aquí, porque aquí está diciendo Jehová que no coma de ese árbol, porque el día que comiese, ciertamente, hermanos, iba a morir. Pero aquí en el verso 3, verso 3, 4, Satanás le dice a la mujer que no iba a morir, hermano. Mira cómo hay contradicción, ¿verdad? A la palabra de Dios, pero aquí estamos desenmascarando que aquí, hermano, entró la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque el espiritismo. ¿Por qué? Porque Satanás está diciendo no vas a morir. Y muchos creen en eso, hermano. Que no mueren. Y que las almas andan por ahí vagando por todo el mundo, que les pones comida, que les pones pastel, que les pones tantas cosas y que vienen. No, hermano, eso se lo comen los vivos. Eso no vienen y viene el difunto y lo va a comer. Mentira, hermano. Eso es mentira. Conforme a la palabra de Dios estamos estudiando, hermanos, que nadie se sienta ofendido lo que estoy predicando porque lo dice la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis 16, 14. Mira lo que dice Apocalipsis, el verso 16, 14. Porque son espíritus de qué? De demonios. Aquí vemos, hermanos, que esos que engañan son espíritus de qué? De demonios. Que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, andan por todo el mundo engañando, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí Satanás, hermano, está engañando a la gente que no muere, cuando en realidad sí muere, hermano. Si no buscamos a Cristo, vamos a morir eternamente. Pero si nosotros nos aferramos del Señor Jesucristo y buscamos en su palabra todo lo que Él nos dice, hermano, y creemos en el mensaje que Él nos ha dado, entonces no vamos a morir, hermano, vamos a tener vida eterna. Aquí estamos desenmascarando porque dice que son espíritus de demonio a manera de rana que van en todo el mundo. Van a todo el mundo a engañar a las personas, a decir que los muertos saben, que los muertos hablan. Eso es mentira, hermano. Eso es falso. Y aquí estamos quitándole la máscara a Satanás. Y vamos a estudiar, hermano, vamos a seguir leyendo. Ya leímos, hermano, Apocalipsis 14, 16, 14. Muchas son las, dice la mensajera del Señor, hermano, muchas son las amonestaciones que da la palabra de Dios, ¿verdad? Contra él, contra entablar relaciones con los malos espíritus. En tiempos de la iglesia primitiva, hermanos, fueron dirigidas solemnes advertencias que se les decía, hermano, y la iglesia se contaminó porque creyeron. A la iglesia primitiva, hermanos, se le dieron muchas advertencias de Dios, pero el Espíritu dice manifestante que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe.
¿Y qué pasó, hermanos, en esa iglesia católica romana, hermano? ¿Cómo fue, hermano, que apostataron de la fe? ¿Cómo está pasando ahorita, hermano? Lo mismo, hermano. Todos creen, hermano, en cosas que no deben de creer, hermano. Por eso dice que muchos van a apostatar de la fe. Escuchando acá espíritu de error a doctrinas de demonios. Vamos a leer, hermano, Primera de Tesalonicense, Primera de Timoteo 4:1. Timoteo 4:1. Segunda. Primera de Timoteo 4. Verso 1. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice magníficamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrinas de demonios, hermano. Esto le pasó, hermano, a la iglesia primitiva desde el principio, hermano. Cómo fue que se fue contaminando, cómo fue que fue escuchando doctrinas de error, de demonios, hermano. Por eso la iglesia católica romana primitiva se contaminó. Apreciados hermanos, aquí estamos desenmascarando verdaderamente a Satanás, como es el que trabaja. Empero dice Primera de Timoteo, hermano 4:1. Empero el Espíritu dice manifiestantemente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios, hermano. Mira, esto es lo que va a pasar, apreciados hermanos, en los postreros tiempos, hermano. Mira, el otro día que yo fui al grupo, estuve con mis hermanos congregados, estábamos hablando, hermano, cosas que adentro de la iglesia, de la congregación, hubo hermanos, hubo un pastor que no sé de dónde vino, comenzó a hablar, que dice que iba a ir, que Cristo lo iban a ir a buscar en una nave, que así volando, no sé cuánto, hermano. Eso es tremendo, hermano, porque hay muchos hermanos que no saben y están siendo confundidos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que buscar y desenmascarar, hermano, porque eso no está bien. Entonces, por eso dice que muchos van a doctrinas de error, de demonio. Hermano, esto está pasando. Elena de Jereguay, hermano, lo habló. Dijo que en los postreros tiempos que iban a venir. En los últimos tiempos, hermano, iba a pasar grandes cosas, hermano, en los clubes de conquistadores, hermano. Yo he visto, hermano, cómo está, hermano, se está mezclando la verdad con el error. Hay que estudiar, no hay que dejarnos engañar, hermanos, hay que abrir los ojos y darnos cuenta en qué tiempo estamos. Pero aquí dice el Señor Jesús, dice la mensajera del Señor, el consejo que Dios da a su pueblo en estos postreros días es, si os dijeran, preguntad a los pitones o a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos o los muertos? A la ley y al testimonio. Mira, hermano, vamos a leer Isaías 8, 9 y 8 y 9. Isaías 8 y 9 y 10. Mira lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 8, 19 y 10. 8, 19 y 10 dice, si os dijeren y preguntad a los pitones o a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos o a los muertos?
a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido, hermano. Y mira lo que dice Isaías, ya me salió un poco de contexto. Isaías, hermano, nuevamente 8, el verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, hermano. Esto hay que estudiarlo, hay que atar el testimonio, hermano, a la ley y al testimonio para no ser engañados con lo que les estoy predicando. Apocalipsis 13, 14 y 17. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 13, verso 10 y 15 al 17. Mira, dice 15 al 17. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sean muertos. Hacía que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre, hermano. ¿Cuál es el número de su nombre? Vemos aquí, hermano, que, bueno, más adelante se los voy a explicar, pero se los voy a decir ahorita. Vemos aquí, hermano, que el Papa tiene en su corona, hermano, vemos que tiene 666 en números romanos, hermano. Y si nosotros sacamos cuenta, llega a 666. Y aquí está, hermano, la palabra, la Biblia lo dice. Vamos a estudiar, hermano, lo que dice la palabra de Dios, y más adelante le voy a decir lo que les estoy hablando ahorita. No me puedo adelantar. Vemos aquí el pleno desarrollo de la bestia o el establecimiento de la supremacía papal data de la famosa. Aquí vemos que Justiniano mandó una carta y entró en vigor en el año 538. Constituyó Justiniano al Papa cabeza de ¿qué? De toda la iglesia, cabeza de la iglesia. Él iba a ser, decía él, corrector de los herejes, al que no se sometía a lo que él hacía, a esas creencias, a creer en esas imágenes, del purgatorio, de muchas cosas, hermanos, que hay ahí que no son ciertas. Estudien la Biblia y darse cuenta por sí solo que lo que la Biblia dice, hermano. Aquí la carta de Justiniano, que entró en vigor en el año 538. Y aquí constituyó al Papa cabeza de la iglesia, corrector de herejes. Dice, el papado era una iglesia investida de poder civil, con un cuerpo eclesiástico que tenía autoridad para castigar a todos los disidentes que no querían someterse a él. Con la confesión de sus bienes, le quitaban sus bienes, el encarcelamiento, la tortura y la muerte, que sería una imagen de la bestia, y otro establecimiento eclesiástico investido por el poder civil. En otras palabras, una unión de la iglesia y el Estado. ¿Cómo podría conformarse una imagen tal en los Estados Unidos, hermano? Invistiese a la iglesia protestante de poder para definir y castigar la herejía, imponer sus dogmas, so pena de castigo o de muerte, o impuesto por la ley civil. Podremos preguntar si no podríamos una reproducción exacta de lo que fue el papado durante la supremacía papal. Bueno, vamos a estudiar, hermano, ya se lo dije aquí, todo lo que estoy leyendo es conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice la mensajera del Señor. El objetivo real de esa organización es imponer la religión a la gente por una promulgación legal, obtener una ley dominical y reglamentar el cristianismo de la gente.
Vemos aquí que un folleto publicado por la Organización de los Estados Unidos nos expone sus objetivos. Dice, preservar el Día del Señor es el domingo para los Estados Unidos, obtener una alianza activa en cada estado, dice aquí Estados Unidos, donde no se haya organizado todavía, inducir al gobierno en general, dice aquí, hasta donde se pueda que el ejemplo en la observancia del día del reposo, que es el domingo para ellos. Esto quiere decir obtener hasta donde se ponen leyes. Esta dice, se ponen leyes nacionales que impongan la observancia del domingo, el mismo medio por el cual la iglesia obtuvo el control del Estado, ¿verdad? Por el cual ambos se unieron, está el gobierno y la iglesia, durante el siglo IV, hermano, y el siglo V. En la era cristiana. Ahora vemos aquí, el Concilio Federal de la Iglesia de Cristo en los Estados Unidos, que es por mucho combinación más poderosa representativa de la Iglesia protestante de la nación, Estados Unidos, pues aseveró en su comienzo que representaba 18 organizaciones con 50.000 millones de miembros. Al exponer las razones de su existencia, declaró que las grandes organizaciones cristianas de nuestro país deben estar unidas al tratar cuestiones como las referentes al matrimonio, dice, al divorcio, la profanación del día de reposo, los males sociales, todo eso, hermano. Y al definir cómo se proponía obrar con respecto a la profanación del día de reposo, el concilio, hermanos, declaraba que se resistía enérgicamente a todas las violaciones de los requerimientos y la santidad del día del Señor mediante la prensa. La Asociación Alianza Pro Domingo cuenta legislaciones se puede obtener para proteger y conservar este baluarte de nuestro cristianismo americano, Estados Unidos. Se ve así que la obtención de leyes para imponer la observancia del domingo es un rasgo prominente de todas las organizaciones en su esfuerzo por cristianizar la nación, o sea, hacer cristiana a la nación. Al participar en estos esfuerzos, muchos no ven que está repudiando los principios del cristianismo, del protestantismo, del gobierno de los Estados Unidos. Se colocan directamente bajo la mano de aquel poder que creó el descanso dominical, el Papa, y obtuvo el control del poder civil por el medio de la legislación dominical del papado. Y este peligro fue claramente discernido por los legisladores de los Estados Unidos mismos. Y hace más de un siglo, en el año de 1830, se consideró algunos petitorios para prohibir el transporte de la corresponsiva y la tortura de la oficina de correos. En domingo, dicho petitorio había sido referido a la Comisión de Correos, nombrada por el Congreso. Dicha comisión dio un informe desfavorable que fue adoptado impreso por orden del Senado de los Estados Unidos, hermano. Bueno, vamos a seguir estudiando. Le estoy contando, hermano, lo que está escrito, lo que la mensajera del Señor dice, hermano. Vamos a leer Apocalipsis, hermanas, 13, el verso 15. Mira lo que dice 13:15. Vemos. Dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen, para que la imagen de la bestia hable. Hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Mira, hermano, lo que pasaba, hermano, y lo que va a volver a suceder. Apocalipsis 13, el verso 11. Después vi otra bestia. Mira, dice Juan aquí. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Quién era esa bestia, hermano? Estados Unidos, hermano, Estados Unidos de Norteamérica, que estaba creciendo, hermano, con bastante poder. Es una nación grande y poderosa, ¿eh? Después vi otra bestia que subía de la tierra, Estados Unidos. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Mira, mansito, bien. Mas hablaba como dragón. Mira cómo está hablando Estados Unidos ahorita, hermano, como dragón.
Se están cumpliendo las profecías y el pueblo de Dios, el pueblo adventista está durmiendo. No despierta, hermano. Esto, hermano, dice la mensajera del Señor, que ellos, hermanos, van a ir a la iglesia como sin nada. No se darán cuenta en que la gracia se ha levantado. Van a seguir igual, porque Satanás lo ha arrullado, hermano, con una almohada ahí que nos han notizado que no los deja levantar de esa tibieza espiritual. Pero hay hermanos que van a despertar. Hay hermanos que van a despertar, hermano. Y ellos, hermanos, esos hermanos van a predicar la palabra de Dios, van a predicar el mensaje que nos distingue como iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cuál es el mensaje, hermano? El mensaje del que está en el Apocalipsis. Vamos a leer Daniel 7:25. Mira lo que hace este blasfemo, hermano. Daniel 7:25. Mira lo que dice. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán los santos, entregados serán en su mano hasta tiempo y medio tiempo, hermano. Persecución que tardó 1260 años. ¿Vemos cómo estamos desenmascarando aquí? Ahora, hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver cuáles fueron los cambios intencionales. Pero no sucede lo mismo con el cuarto mandamiento acerca de este. No asevera que su versión sea igual a la que Dios dio. Asevera expresamente que hay un cambio allí. Mira lo que dicen ellos, hermanos. Y que ese cambio ha sido hecho por la iglesia aquí en católica, ¿verdad? Romana. A continuación, la ilustración y la forma en que ello se nota en catecismo ulteriores al de Trento y dotados del, mira lo que dice en el ulteriores al de Trento. Mira lo que dice. Algunos de los catecismos más sencillos no mencionan ningún cambio de día de reposo, sino que declaran categóricamente que el mandamiento del día de reposo ordena que se observe el domingo. Ahora vemos una respuesta. Repita el tercer mandamiento. Acuérdate, haz del día del reposo. La pregunta. ¿Qué ordena el tercer mandamiento? La respuesta. Que santifique el domingo. Otros dicen que la Iglesia Católica cambió el día del culto. En un catecismo de doctrina y práctica cristiana llamamos lo siguiente en relación con el tercer mandamiento. ¿Qué día era el día del reposo? El séptimo día, nuestro sábado, ¿verdad? Guardar el sábado. No guardemos el día del Señor. ¿Cuál es? El primer día, el domingo. ¿Quién lo cambió? La Iglesia Católica, que ellos están diciendo. En el bien conocido Catecismo de Biltimores hallamos esta explicación. La pregunta es, ¿cuál es el tercer mandamiento? La respuesta es, el tercer mandamiento es, acuérdate, haz de santificar el día del reposo. La pregunta, ¿qué nos ordena el tercer mandamiento? La respuesta es, el tercer mandamiento nos ordena que santifiquemos el día del Señor. Vamos estudiando, hermano. La pregunta son, ¿lo mismo el día del reposo del domingo? ¿Son los mismos el día de reposo el domingo? La respuesta es, el día de reposo y el domingo no son lo mismo, aquí lo están diciendo. El día del reposo es el séptimo día de la semana. Y es el día que se santifica bajo la ley antigua. Mira lo que dice, el domingo. Es el primer día de la semana. Y es el día que se santifica bajo
la nueva ley, ellos están diciendo aquí. Pregunta, ¿por qué nos ordena la iglesia que santifiquemos el domingo en vez del sábado? La respuesta es, la iglesia nos ordena que santifiquemos, aquí la católica, la iglesia nos ordena que santifiquemos el domingo en vez del sábado, porque en domingo resucitó Cristo de los muertos. Mira, un domingo mandó el Espíritu Santo sobre los discípulos. En otra obra de enseñanza religiosa católica leemos pregunta, ¿qué significación tenemos por guardar el domingo? Con referencia al domingo, día de reposo, que era el sábado. La respuesta, tenemos para ello la autoridad de la iglesia. Mira lo que están diciendo ellos aquí. Tenemos para ello la autoridad de la iglesia católica y la tradición apostólica. La pregunta, ¿enseñan las escrituras en alguna parte que se observe el domingo como día del reposo? Mira lo que ellos contestan, hermano. Bueno, ¿enseñan la escritura en alguna parte de la Biblia que se observe el domingo como día del reposo? La respuesta es, las escrituras no ordenan. Mira lo que ellos están diciendo aquí, hermano, lo que dicen ellos. La respuesta es, las escrituras nos ordena que oigamos a la iglesia. Mira, vamos a leer Mateo 18, 17. Mira, Mateo 18, las escrituras nos ordena que oigamos a la iglesia. Vamos a leer Mateo 18, 17. Mira lo que dice la palabra del Señor. Verso 17. Dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, dile por publicano. Perdón. Mateo 18, 17. Si no oyere, dilo a quién, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por publicano. Mira lo que dice. Ahora vamos a leer Lucas 10, 16. Lucas 10, el verso 16. Muchos textos bíblicos, hermanos, que se sacaron para ir quitando las máscaras. 16. Dice la palabra de Dios aquí. El que a vosotros oye, dice Jehová aquí, a mí oye. El que a vosotros desecha, a mí desecha. El que a mí me desecha, desecha al que me envió. ¿Quién es? Si nosotros desechamos a Cristo, hermano, desechamos ¿a quién? A su Padre Jehová. ¿Vio? Ahora, hermanos, vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:15. Tesalonicenses 2:15. Segunda 2, el verso 15. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta, ¿Qué vamos a retener, hermano? La doctrina. ¿Y cuál es la doctrina, hermano? Lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, ¿verdad? Ahora, pero las escrituras no mencionan en particular este cambio el día del reposo. Ahora, las escrituras no nos dicen que el Señor cambió el día del reposo, ¿verdad? No, eso lo cambió la Iglesia Católica Romana, hermano. Dios nunca lo ha cambiado. Mira, en un catecismo doctrinal hallamos un testimonio adicional al respecto. La pregunta es, ¿alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiesta de precepto? La respuesta es sí.
si no tuviese el poder, no podría haber hecho aquello, en lo cual todos los autores religiosos modernos concuerdan con ella. No podría haber sustituido la observancia del domingo, primer día de la semana, en lugar del sábado, séptimo día, cambio que no está autorizado en las escrituras. Eso el Señor no, algunos dicen, no, es que Cristo cuando vino en la cruz se quedó ahí ya clavado el sábado. No, hermano, no es eso. No, hay que pensar bien, hermano, hay que estudiar a la luz de la palabra que el Señor nunca ha cambiado el día del sábado. Es el cuarto mandamiento, hermano. Es el día del reposo. Es la verdad presente. Lo que el Señor manda cartas a su iglesia, hermano. Le manda a los líderes, hermano, le manda a los ancianos que prediquen, hermano, para desenmascarar cómo fue que las falsas religiones, las falsas doctrinas han entrado y han penetrado en todo el mundo. Y por eso a Satanás no le gusta, hermano, que nosotros prediquemos estas grandes verdades. Aquí dice la doctrina cristiana, hallamos el siguiente testimonio. Pregunta, ¿cómo prueba que la iglesia tiene poder para ordenar fiesta y día santo? La respuesta es por el mismo acto de cambiar el sábado. Por eso dice que la iglesia puede cambiar y hacer todo lo que quiere. Al domingo, que los protestantes reconocen y por lo tanto se contradicen al guardar estrictamente el domingo, mientras que violan la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. ¿Por qué observar el domingo? Reconocer el poder que tiene la iglesia, mira, para ordenar fiesta, mandar que se les observe, oso pena de pecado. En un catecismo explicado sencillamente hallan las siguientes preguntas y respuestas. ¿Qué es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es acuérdate de santificar el día de reposo. ¿Qué nos ordena el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos ordena santificar el domingo, dice. El día del reposo de los judíos era el sábado, dicen ellos. Era el sábado para los judíos, pero para nosotros ya no. Ya eso se quedó en la cruz clavado. Pero dice el Señor, ni una jota ni un tilde parecerá de la ley. Nada puedes quitar. Si nosotros quitamos a como está en Apocalipsis, el que quita y el que añade, las plagas que están escritas en Apocalipsis van a caer sobre nosotros, así como está sentenciada la ramera. Hermano, a muerte. ¿Por qué? Porque ha engañado, ha hecho creer a los reyes de la tierra que el Señor ha cambiado eso. Pero eso es mentira. Y sus hijas que le siguen, sus hijas. Pero me alegro tanto, hermanos, porque aquí me estoy dando cuenta que las piedras están hablando, están predicando, hermano. Otras congregaciones, los pentecostés, hermano, están siendo, hermano, dándose cuenta que verdaderamente quién fue el que cambió el día del reposo. Y se están dando cuenta, hermano, cómo es que los tenían engañados. Muchas iglesias, hermanos, muchos hermanos están siendo, hermanos, salidos de esa falsa creencia. Y están siendo enseñados a la luz de la palabra. El Señor está llamando a sus hijos, porque ya estamos en los postreros tiempos, hermanos. Estos hermanos están siendo enseñados ya acerca del sábado. Muchos evangélicos, me doy cuenta por redes sociales, el Señor está obrando, el Señor va a obrar, hermano, porque ese es el cuarto mandamiento, desenmascarar a Babilonia y sus falsas doctrinas, como dice el mensaje del primer ángel. Adorad a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio es venida. El tercer ángel, hermano, ¿qué dice? Que si alguno adora a la bestia, todo lo que va a pasar, hermano, hay que estudiar. Esos son los mensajes, hermano, que nos definen como iglesia adventista del séptimo día. Esos son los mensajes. Ahora dicen algunos, no, dice pues, el día sábado era para los judíos. Nosotros los cristianos santificamos el domingo, dicen ellos. La iglesia por el poder que nuestro Señor le dio, dice, cambió la observancia del sábado al día domingo, así dicen los católicos, hermanos.
Esto es lo que la potencia papal asevera haber hecho con respecto al cuarto mandamiento que cambió el día sábado por el domingo. Los católicos reconocen, hermano, claramente que no hay autorización bíblica a donde el Señor ha cambiado el cuarto mandamiento, el día del reposo, el día del sábado por el domingo. Nunca ha cambiado. Eso es eterno, lo dice Isaías, de sábado en sábado, hermano. Vamos a adorar a nuestro Dios allá en el cielo. Ahora, no hay autorización bíblica para el cambio que hicieron, sino que se basan enteramente en la autoridad de quién, de la iglesia, que la iglesia tiene autoridad, dice. Reclaman como prueba o marca de autoridad de su iglesia el mismo acto de haber cambiado el sábado al domingo y lo presentan como prueba de su poder y respeto. Ahora vamos a leer de Tesalonicenses segunda, hermano, 2. Vamos a leer Tesalonicenses 2:2. Dice la palabra de Dios. Que no os mováis fácilmente de nuestro sentimiento, lo que hemos creído, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Mira, y si nos pasamos, hermano, en el texto bíblico, el 3 de Tesalonicenses, el verso 3, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre, papa de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y que se adora. Y que se adora tanto, que se siente en el templo de Dios. Vemos, hermano, que está sentado a donde un día esa iglesia, hermano, era el templo de Dios y se sentó ahí en la iglesia católica romana, hermano. Ahí se sentó, la contaminó. Salieron sus hijas por donde quiera, hermano, que muchos guardan el domingo. Y el sábado para ellos está abolido. Pero el Señor está llevando la obra adelante. Vaya adelante esta obra, hermano. Quien se ponga, la obra va a seguir. Y la luz tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que se adora tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Pero no es Dios, es un hombre de pecado, hijo de perdición. Mira, dice Pablo aquí, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Mira, vemos tantas cosas en la palabra de Dios, hermano. Y hay que estudiar, Vamos a leer Apocalipsis 3:10. Mira lo que dice Apocalipsis 3:10. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:10, porque has guardado la palabra, o sea, no, ya leímos, hermano, Tesalonicenses 2:2, que dice que nadie nos mueva, nadie, hermano, nada, ni por carta ni por nada, lo que hemos creído. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. ¿Cuál es la tentación? Los problemas. La tentación, hermano, nuestros problemas que tenemos, si nosotros somos fieles a la palabra y no negamos su nombre y estamos fieles y firmes en el fundamento que es la verdad, la palabra, la luz. El Señor nos va a guardar de todo problema. Si nosotros tenemos problemas en este mundo, el Señor ese justo lo va a resolver conforme Él quiera, no conforme uno quiera. Él resolverá mis problemas y tus problemas y todo lo que viene en este mundo, el Señor nos va a guardar. No hay que tener miedo a nada, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para hacer probar a los que moran en la tierra. Hermano, van a venir pruebas fuertes, pero tenemos que retener. Salmo 91, 9 y 10. Mira lo que dice Salmo 91, 9, el verso 10.
Dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 91, verso 10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Nada, hermano. Yo creo y confío en Dios, que mi hogar está protegido, hermano. No veo, hermano, no podemos ver los ángeles que cuidan nuestro hogar, que el Señor manda protección. No lo podemos ver, pero aquí está la promesa. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, tu casa. No puede tocar tu cuerpo. Porque si el Espíritu Santo vive ahí, si tú has creído en la palabra, Él te va a guardar de la hora de prueba, de todo lo que viene en este mundo, hermano. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. El Señor manda a sus ángeles, así es. Vamos a leer Daniel 11, el verso 1. Mira lo que dice Daniel 11, verso 1. Dice, y en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve, dice Daniel, para animarlo y fortalecerlo. En el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién estuvo aquí? Jehová, Jesucristo, hermano, fortalecerlo a la hora de que de prueba de todo, el Señor nos va a fortalecer. Como vencedores de la bestia y su imagen, ¿sí? Serán redimidos de entre los hombres y elevarán un canto de triunfo delante del trono de nuestro Dios. Esto, gloria a Dios, hermano. Apocalipsis 14, 2 y 4. Vamos a leer, hermano. Está hermoso, hermano. 14, 1 y 4. Dice la palabra de Dios. Y miré al Cordero. Estaba sobre el monte Sión, con el 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. El Señor va a sellar a sus hijos. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpa que tenían con sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre la tierra cuando Cristo resucitó. Cristo venció a Satanás. Cuando Satanás pensaba y decía, yo aquí tengo a Cristo, aquí lo tengo, decía, ya muerto, no va a resucitar. Y aquí está, aquí le voy a poner esta piedra grande para que no salga. El Señor salió victorioso. Así que sus hijos de Dios, sus hijas de Dios, que hemos creído en este mensaje, hermano, vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor de todas las pruebas que vendrán en este mundo, todos los problemas que tenemos, los sufrimientos que tenemos. El Señor nos va a dar la victoria, pero tenemos que creer. Y tenemos que amar su venida porque Cristo viene pronto, hermano, y hay que estudiar. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres. Ellos eran vírgenes. Cuando Cristo resucitó, resucitaron con Él, hermano, porque ellos reflejaron el carácter de Cristo. Aquí Satanás fue derrotado. Satanás se derrotó, hermano. El Señor le da el poder porque Él pide permiso. Pero no dejas que Él nos haga daño. Porque son vírgenes y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Amén, gloria a Dios, hermano. Entonces, esta es la esperanza que yo y usted tenemos. Dice la palabra de Dios, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Vamos a ver, hermano, Apocalipsis 13, 18. Vamos a ver, ¿cuál es el número de la bestia? 13, 18. Mira, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Qué es el número de hombre y el número de ella? 666. Está en la Biblia, Apocalipsis 13, 18. Ese es el número de la bestia, hermano.
Pero el Señor va a sellar a sus hijos como estudiamos Apocalipsis, hermano, 14, 2 y 4. Así como cuando Satanás pensó que iba a tener a Cristo ahí. No, hermano. El Señor resucitó. Y Él está intercediendo por ti y por mí ahora. Y ahora hay un juicio, hermano, que se está llevando en el cielo. Ese juicio te está llevando, el juicio investigador, hermano, se está llevando. Todo lo que hacemos, lo bueno, lo malo, hermano, allá está anotando el ángel. Está anotando nuestros actos, nuestras acciones. Todo lo que pensamos lo está anotando allá. Todo lo que intentamos con nuestro prójimo, el Señor lo está llevando para el día del juicio, hermano. El Señor escudriña los corazones y la mente. Sabemos, hermanos, que los muertos no saben nada, que aquí el que es victorioso es Cristo. Y si nosotros hemos creído en el mensaje y en su palabra, el Señor nos va a guardar la hora de prueba que ven en todo el mundo. El Señor me va a liberar, el Señor me va a proteger, hermano, de todo este conflicto que vivo en esta tierra, porque esta tierra es de dolor y de sufrimiento. Pero si nosotros creemos en el Señor va a obrar a su debido tiempo. Y yo le doy gracias a Dios, porque de esto, hermano, voy a salir victoriosa, porque el Señor ha prometido que Él nos va a cuidar, y en esa promesa tenemos que creer. Mira lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el número 666, hermano? 666, ¿cuál es? Número de hombre. Porque Satanás también va a sellar a lo suyo. 666, vemos aquí, hermano, al hombre de pecado que tiene, hermano, se sentó en el templo, hermano, de Dios, se contaminó la iglesia primitiva, hermano, y se hizo pasar por Dios. Él dice que es Dios el papá y tiene su corona, 666. Dice que Él es vicario de Cristo y que perdona pecados. Eso es mentira. Ni un hombre pecador va a perdonar pecados. El único es Cristo, pero hay una batalla. Por eso Cristo dijo: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Alegraos, dice los cielos, y alegrar los cielos. Pero hay de los moradores de la tierra, porque Satanás quiere destruir, hermano, tu vida y mi vida. Pero si nosotros estamos consagrados al Señor y se lo buscamos fervientemente en oración y ayuno, hermano, Satanás huye y tiembla. Porque Satanás le tiene miedo a Cristo. Y cuando nosotros vencemos, hermanos, con el bien al mal, Satanás tiembla y no nos hace nada. Y en eso hay que creer, hermano. Yo les voy a contar, hermano, ahorita que estoy aquí, en esta palabra que está hermosísima, hermano. Estamos desenmascarando a Satanás y a sus falsas religiones, a la inmortalidad del alma y muchas cosas, hermano. Hermano, yo recuerdo que una persona, me ofrecieron mole. Les voy a contar, ese es un testimonio que yo tengo, hermano. Me ofrecieron a mí mole, hermanos, y yo lo comí. Y le di a toda mi familia. Le di a toda mi familia, a mi esposo, a mi hija y a mi hijo. Le di a toda mi familia. Todos comieron, hermano. Yo compré ese mole y me lo comí. Pero, hermanos, a mí me hizo daño. A mí me hizo daño, hermano. Yo lo comí y cuando el mole a mí me estriñe. Y ese día, hermano, en vez de estreñirme, iba yo al baño a cada rato, hermano, hasta 3, 4, 5 veces al día. Iba yo, hermano. Era una diarrea, hermano, incurable. Era una diarrea, hermano, tremendo. Pero les voy a contar. Cuando era un día, yo me acosté en la cama, hermano. Yo solita, hermano, ahora sí me hacía. Yo en mi ropa interior, horrible, hermano, era feo. Y yo ya no podía, hermano, pero yo recordé. Yo en oración me tomé una pastilla, hermano, no me hizo nada. Pero dije: Señor, tú sabes qué es lo que está pasando conmigo. Pero había unas personas ahí que no me podían ver, me tenían coraje, me tenían odio, ¿sí? Porque usted sabe que Satanás trabaja así y odia a los hijos, hijas del Señor. Entonces, hermano, me tenían envidia por el trabajo porque yo trabajaba y la mayoría de ese trabajo, hermano, yo me lo llevaba porque la gente me llamaban a mí
para que yo limpiara a donde yo trabajara en la escuela. Hermano, hubo horrible, hermano, envidia, era una envidia mortal, que yo tuve que salirme de esa escuela. Bueno, hermano, yo agarré y me comí eso y me dio una gran diarrea, le dijo bastante. Pero hermano, yo agarré y le dije a mi esposo, ¿sabes qué, amor? Vamos a comprar, le digo, vamos a asimilar a lo mejor esta pastilla, pero, y vamos a comprar otra. Pero yo primero dije, vamos a comprar una pastilla, pero vamos a venir a orar. Yo recuerdo, hermano, que yo ya veía hasta estrellita de debilidad, ya no podía. Yo agarré, hermanos, y comencé a orar fervientemente, me puse en oración y le dije, Señor Jesús, tú conoces, yo comí este mole, Padre, pero tú sabes qué me hicieron o qué le echaron a este mole, brujería, no sé. Yo recuerdo que oré fervientemente al Señor en oración y dije, Padre, en tus manos está mi vida, porque yo he creído en ti, porque mi alma te ama. Yo lloré, hermano, yo humillé mi corazón y le dije, Señor, si esto es brujería, dije, que yo he comido y para matarme Satanás quiere, yo te lo pongo en tus manos. En el nombre del Señor, que si es tu voluntad, Padre, esto va a sanar, se me va a quitar. Y sí, hermano, santo remedio. Una oración ferviente en oración, hermano, pero ferviente. Y le dije, tú sabes si es brujería. Al rato, hermano, no me van a creer, yo fui al baño. Cuando yo regresé, era así un bagazo grande, hermano. ¿Sabes de qué era? De un bagazo grande era como la caña. ¿Te imaginas un bagazo que yo me coma como la caña así de largo? Y le enseñé a mi madre. Eso era cosas malas. Pero el Señor tiene poder, hermano. El Señor me tiene aquí por un propósito. El Señor me ama y le doy gracias. Y entonces el Señor me pudo liberar de eso. El Señor puede, mis problemas los va a resolver porque yo confío en Él. Y Él no va a dejar avergonzado a sus hijos. Y dice el Señor que el que delante de ti pleitea, el que delante de ti hace problema, delante de ti dice caerá. Y en esa es la promesa, hermanas, que el Señor, y ese es el testimonio, hermano, y hay que creer, porque el Señor nos cuida, porque el Señor es poderoso, misericordioso, jamás y nunca nos va a dejar, pero tenemos que creer en el Señor. Ese es mi testimonio, hermano, y el Señor me ha cuidado y me cuidó, hermano, y estoy aquí, mira, honrando y glorificando el nombre de Dios. Pero, hermanos, gracias a Dios el Señor me liberó. Lloré, le pedí al Señor. Y sabemos que no hay brujería, que no hay nada, hermanos, cuando nosotros estamos agarrados de Dios. No hay nada que nos haga daño. Nada. En eso tenemos que creer. Vamos a leer San Mateo, hermanos, para terminar. San Mateo 24. Nuevamente San Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales. Las señales se van a hacer en los Estados Unidos, hermanos. Grandes prodigios de tal manera que engañarán, y si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. ¿Sí? Vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2, 8 y 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 12. Mira lo que dice aquí la palabra. Entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales. Las señales se van a manifestar en los Estados Unidos de Norteamérica, hermano. Milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que parecen, por cuanto no recibieron, dice aquí, el amor de la verdad.
para ser salvos, hermano. Pero hay que creer en el mensaje, hermano, de la verdad presente. Creer, hermano, en el primer ángel, segundo y tercero, hermano. Que eso nos identifica como adventistas del séptimo día. Si no, el Señor nos va a mandar, ¿qué? Una operación, dice, para que creamos en la mentira y con todo engaño de iniquidad a los que no parecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, hermano. Si nosotros no creemos en ese mensaje, el Señor va a mandar engaños para que creamos a las mentiras de Satanás y seamos perdidos. Tenemos que proclamar las verdades que el Señor ha dejado en su palabra para no ser engañados por Satanás. Los que no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto Dios, pues, les envía operación de ¿qué? De mentira, de error, para que crean a la mentira de Satanás. Eso es lo que Dios va a hacer para que ya sean cegados. Así como los rabínicos, hermanos, no creían en el mensaje, no creían en la palabra. Ellos pensaban que el Señor los venía aquí a rescatar y ya estar ahí. No, hermano. Ellos los mataron, lo crucificaron. Hicieron tantas cosas, hermano, y fueron, ¿qué? Fueron destruidos, hermano, fueron dejados a un lado. El Señor, hermano, no se matriculó en las escuelas de los rabínicos, porque sabían que los rabínicos estaban en tradiciones paganas. El Señor era independientemente, hermanos. Entonces los rabínicos lo odiaban. ¿Por qué? Porque veía el Señor Jesús que los rabínicos estaban en tradiciones, estaban en el paganismo, mezclaban el error con la verdad. Esas falsas tradiciones, hermanos, que hacen ese día del padre, día del niño, día del pastor, día del aventurero, eso no, hermano, esas tradiciones paganas y no está en la Biblia. Si eso no está en la Biblia, nosotros debemos de creer a lo que diga la Biblia. Pero Satanás es astuto, mezcla el error con la verdad. Las tradiciones son de Satanás, hermano. No hay que creer ni 10 de mayo. Investiguen, hermano, qué significa 10 de mayo. ¿Cómo fue que surgió el 10 de mayo? ¿Cómo fue que surgió el 14 de febrero? Nada de esas tradiciones paganas, hermano, debemos nosotros de festejar como cristianos adventistas. Eso es pecado. Ahora dice aquí, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la mentira. Mas vosotros sabemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, y a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, estad firmes y retened la doctrina del Evangelio que habéis aprendido, sea por palabra o por vuestra carta. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vosotros corazones y os conforme a toda buena palabra y obra. ¿Ya vio, hermanos? Lo que dice la palabra de Dios. Hoy hablamos, hermano, la lucha secular por la libertad religiosa. La lucha secular por la libertad religiosa está hermoso, hermano, ya vimos. Y los textos bíblicos se los voy a ir dando, hermano, por este medio para que ustedes lo puedan. Ya se los dejé, pero lo pueden buscar, hermanos, nuevamente. Lo pueden buscar. Pueden buscar, hermano, Apocalipsis 13, 1:4, Apocalipsis 17:15. Perdón. Esa es la primera parte. Estoy en la segunda. Pueden buscar la lucha secular por la libertad religiosa. La segunda parte, hermano, Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17:15, Apocalipsis 13:12, Apocalipsis 19:20. Y Daniel 3:4 y 5. Y Apocalipsis 13:13 y 14. Y Daniel 12:4 y Apocalipsis 16:13 y 14. Y Mateo 24:24. Eclesiastés 9:5. Salmos 146:4. Eclesiastés 9:6, verso 10. Segunda de Samuel 12:23.
Génesis 3:4 y Génesis 2:17 y Apocalipsis 16:14 y Primera de Tesalonicenses 4:1, hermano. Isaías 8, verso 19 y 20, Apocalipsis 13:15 y 17 y Apocalipsis 13:15 y Apocalipsis 13:11 y Apocalipsis 14:9 y 12, hermano. Daniel 7:25 y Mateo 18:17 y Lucas 10:16 y Segunda de Tesalonicenses 2:15 y Segunda de Tesalonicenses 2:2 y Apocalipsis 3:10 y Salmo 9 y 10 y Daniel 12:1. Esos son los textos bíblicos que ustedes pueden buscar, hermano, para que estudien. Bueno, estudiamos la segunda parte, la lucha secular por la libertad religiosa. Y voy a sacar otros temas, hermano. Última amonestación de Dios al mundo impío. Eso está hermoso, hermano. Voy a sacar muchos textos bíblicos para ir enseñándoles por este medio. Pero antes de todo vamos a orar, hermano, porque ya terminamos la palabra de nuestro Dios, de estudiarlo. Y pues aquí les conté, ahora sí meramente mi testimonio, hermano, porque ese es mi testimonio, hermano, que nosotros debemos entregarnos a nuestro Dios. Querido Señor, en esta hora de la tarde ya, Señor, porque ya va a ser tarde, te damos gracias. Te pedimos, Padre Santo, el perdón de nuestros pecados. Señor, aquí se estudió, Padre, en estos estudios bíblicos, Señor, se estudió tu palabra, sin ofender a nadie, Señor. Es todo lo que dice tu palabra, no lo digo yo, Padre, lo dices tú en la Biblia, Padre. Nos has ayudado, Señor, a comprender estas grandes verdades, Padre. Nosotros debemos, Señor, de abrazar la verdad presente, Señor, para que no nos envíes, Señor, un espíritu de error, Padre, y seamos engañados en las mentiras y en los prodigios que Satanás va a hacer hasta descender fuego del cielo, Señor. Vemos que esas cosas se van a dar en los Estados Unidos, Señor. Vemos que cuántas cosas van a pasar ahí, Padre, pero si tus hijos y tus hijas, Padre, estudian, Padre, y se dan cuenta y abrazan la palabra, Señor, que tú has dado como iglesia adventista del séptimo día, nos has distinguido, Padre, por ese mensaje, por esa luz que tenemos. No hay otra iglesia, Padre, que lo tenga grande luz. Y por esa grande luz que tenemos, Señor, y no la predicamos, Padre, vamos a dar cuenta. Esto no es, Señor, para ofender a nadie. Esto es lo que dice tu palabra. Esto es lo que hemos creído. Esto es lo que nos hace, Señor, distinta de las otras iglesias. Y querido Padre, perdónanos, Señor, a los hermanos, hermanas, Padre, que no han predicado tu palabra, tu mensaje, tal como tú lo mandas, Padre. Porque sabemos, Padre, que están en una tibieza grande espiritual. Pero sabemos, Señor, que de esa tibieza, Padre, tú levantarás a un pueblo, Señor. Tú vienes por un pueblo, Señor, por un grupo, y en eso hemos creído, Señor. No vienes, Padre, por una iglesia, no, Padre, porque no está en tu palabra, pero sí vemos, Señor, entendemos, Señor, que vienes por un grupo de personas. Vemos, Señor, que la mayoría de tus hijos, Padre, están en las diferentes dominaciones. La mayoría, Señor, escucharán el mensaje, Padre, y nos quitarán la corona, Señor. Porque si nosotros, ¿de qué nos sirve que tengamos tanta luz y no la predicamos, Señor, como tú la mandas? Perdónanos, Señor Jesús. Padre, lo que no hagamos, Señor, dice tu palabra, en tiempo de bonanza, Padre, lo tendrán que hacer en las grandes pruebas terribles, Señor, que vendrán en este mundo. Toma el control, Señor, de este mundo, Padre, que está decayendo en pedazos poco a poco. Vemos, Señor, las profecías se están cumpliendo. Vemos, Señor, que la señal para nosotros, Padre, como reconocedores de tu verdad, Señor, que cuando sea implantada, Señor, como dice la profecía, la ley dominical, Señor, esté implantada en los Estados Unidos, Señor, de Norteamérica, Señor, la abominación desoladora, Señor, ese es el momento, Señor, de salir, Padre,
y a donde tú nos vas a guiar, Padre. Padre, vemos, Señor, que ya pues los Estados Unidos están hablando, Padre, como ya no habla como cordero, sino como dragón. Vemos, Señor, que la libertad religiosa muy pronto se termina, gloria a Dios, Señor, porque vamos a dejar de sufrir en este mundo que vivimos, lleno de pecado y de maldad, Señor, y de soberbia. Padre, porque dice que los días se van a cortarán, Señor, por causa de los elegidos. Y si los días no se acortaran, ninguna carne sería salva, Señor. Gracias, Señor, por esta promesa. Hemos creído en ese mensaje de victoria que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu carácter en esta tierra. Y permite, Señor, que nuestros nombres, Señor, sean pasados en el libro de la vida. Sabemos que hay un juicio, Señor, que se está llevando a cabo en este momento, Padre. Los registros en el cielo, Señor. Hemos pasado, Señor, ya hemos pasado mucho tiempo, los 6000 años ya han pasado, Señor, estamos bajo gracia, Señor. Padre, pero estamos, Padre mío, predicando tu palabra, muchos hermanos, hermanas, Señor. El mensaje va a seguir, Señor. El mensaje no se le puede poner un silenciador, un freno, Señor, porque no es así, Padre, porque esta arca tiene que ir, Señor, adelante. Este testimonio, estas palabras, Señor Jesús, que dan vida a tus hijos, a tus hijas, van a ir adelante, Señor. Y cualquiera que se oponga, Señor, a esas grandes luces, grandes verdades, van a ser dejados a un lado, lo sabemos, Padre. Y tú llevarás, Señor, el mensaje a los rincones del mundo. Gracias, Señor, por abrir mis ojos, por ungirlos con el colirio de tu Espíritu Santo y por creer en estos mensajes, Señor. Y que pues nadie, Señor, nos puede quitar ese amor que tenemos hacia ti y que tú nos has guardado de toda especie de mal. Y nos has ayudado, Señor, con el Espíritu Santo a poder creer más y más, Señor, en ti fervientemente. Gracias, Padre. Levanta a los hermanos, hermanas que están dormidos, Señor. Hay hermanos, Señor, sinceros, Padre, que te buscan, Padre, en oración y que alaban tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Vemos las redes sociales, Señor, cómo se están levantando por diferentes del mundo, Señor. Hermanos, predicando tu palabra. Señor, esto se tiene que proclamar porque dice Apocalipsis que el tercer ángel, Padre, dice que tiene que ser a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los mensajeros, Señor, van a llevar, Señor, tu mensaje de amonestación antes, Padre, que comiencen a caer las plagas. Van a comenzar a amonestar, Señor. Somos atalayas, Señor. No somos perros mudos, Señor, que nos quedemos callados para no ofender, Padre, pero esto no es ofender. Esto, Señor, es lo que tú dices en tu palabra, no lo que dice uno, Padre, o estar ofendiendo, Padre Santo. Gracias. Este mensaje no se puede silenciar. Esto tiene que seguir, Señor. Y tú estás con el mensaje y con el mensajero, Padre. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Bendice a mis hermanos, a todos los que se encuentran dentro, Señor, y fuera de las organizaciones, Padre. Y quédate con nosotros. Sabemos, Señor, que cuando esos mensajes, Señor, que distinguía a tu pueblo, Señor, llegó, Señor, con esos dos pastores, Wagner, Señor, y ya no recuerdo cómo se llama el otro pastor, Señor, y que los líderes de la iglesia, Señor, se oponían a ese mensaje y decían, Padre, que ese mensaje no era tuyo. Lo rechazaron, Padre, los ancianos, los líderes de dentro de la congregación. Entonces, Señor, vemos, Señor, que Elena de Jereguay se opuso, Padre, y decía que ese mensaje era el que tú estabas mandando, Señor. Padre, pero muchos, Señor, se van a poner a la obra. Y lo estamos viendo, Señor, en este tiempo porque muchos padres se oponen a estos grandes verdades y mensajes. Pero tú llevarás esta arca, Señor, hasta el día que tú vengas. Querido Señor, vemos también, Señor, cuando Elena Jereguay escribió mensaje para los ministros, Padre, desenmascarando, Señor, que no se tenía que poner un freno, Señor, un silenciador. Escribió muchos mensajes, Señor, exhortándole, Señor. Ella, Señor, apoyaba esas verdades. Muchos lo rechazaron, Señor. Ahora estamos iguales, Padre, Señor Jesús. Lo mismo que se pasó en aquellos tiempos es lo mismo que está ocurriendo, poderoso Padre. Pero hasta ahorita hay libertad religiosa, Señor, a donde se puede proclamar por medio de redes sociales, Señor, y salir a las calles, Señor, y proclamarlo. Se puede hacer, Padre, hasta ahorita, Señor.
mientras no nos quiten la libertad religiosa, Señor, podemos hacerlo. Gracias, Señor Jesús. Tú nos has llamado por un propósito, Padre. Y esto es lo que nos hace distintivos a todas las demás iglesias, Padre, lo sabemos. Gracias, amante Padre, y amén, y amén. Bueno, hermanos, Dios le bendiga grandemente y que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Saludos y adiós. Ahora no puedo. Ay, Dios.